LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Baal te roba el dinero, Asera te roba el cuerpo, Moloch se lleva a tus hijos, y cuando los tres operan juntos, siempre en ese orden, nunca al azar, destruyen una casa entera en menos de una generación. Lo hicieron con Israel hace 3000 años, y lo están haciendo esta noche en tu calle, con otros nombres y con la misma estrategia. Te voy a probar las 3 cosas, paso por paso. Primero la escena, después la prueba. Un toro de bronce, hueco por dentro, calentado al rojo vivo bajo una hoguera de cedro. Los tambores golpean fuerte, tan fuerte que cubren todo. Y eso no es accidente. Esa es la primera lección de cómo opera este demonio. El ruido entra exactamente donde tendría que entrar el llanto. Una madre sube 7 escalones tallados en la roca, un bebé en los brazos. El sacerdote, con las manos manchadas hasta los codos, extiende los brazos. Y el bebé desaparece dentro del vientre incandescente del ídolo. A 3 kilómetros de distancia, en una colina cubierta de árboles plantados en círculo, otra ceremonia. Mujeres entran a un templo a entregar sus cuerpos a desconocidos. Lo llaman adoración. Y en la cumbre más alta del valle, profetas que se cortan los muslos con cuchillos para que su Dios envíe lluvia. La sangre se seca en las piedras bajo el sol del mediodía. Esto no ocurrió en una tribu lejana. Ocurrió en Israel, a pocos kilómetros del templo donde se adoraba al Dios verdadero, y la nación que vivía bajo todo esto se llamaba a sí misma pueblo escogido, 3 dioses, una sola estrategia. Y el Antiguo Testamento documenta su aparición en orden, siempre el mismo orden, en cada generación que cayó. Antes de seguir, una cosa rápida. Si llegaste ahora a este canal, no me dejes ningún like todavía. En serio. Espera, mira el video y si te aporta algo de verdad, ahí sí me dejas el like. Si no está todo bien, no me debes nada, pero si tú ya eres de la familia de aquí, si ya nos conoces de otros videos, déjame ese likecito en la confianza, que eso le dice al algoritmo que esta enseñanza tiene que llegar a más hogares antes de que sea tarde. Vamos a empezar por el primero. Pero la pregunta que tienes que tener en la cabeza durante toda la próxima hora es esta. ¿Cuál de los 3 ya está operando en tu casa sin que tú lo hayas notado todavía? Baal significa, en su forma más simple, señor o dueño. Y eso es la trampa entera condensada en una palabra, porque cuando un cananeo decía Baal, no estaba describiendo a un ídolo cualquiera. Estaba describiendo una relación, un contrato, un dueño que recibe servicio a cambio de protección y prosperidad. Y ese tipo de contrato es exactamente lo que el corazón humano busca cuando deja de confiar en su padre. Las tablillas descubiertas en 1929 en la antigua ciudad costera de Ugarit, la actual Ras Shamra en Siria, desenterradas bajo la dirección del arqueólogo francés Claude Scheffer, contienen el ciclo mitológico completo de Baal. Las tablillas describen a un dios guerrero, tormentoso, hambriento. Lucha contra Yam, el dios del mar caótico. Lucha contra Mot, el dios de la muerte. Reclama un trono cósmico. Un dios que necesita pelear constantemente para sobrevivir. Y ese detalle teológico, leído con atención, lo cambia todo. Porque mientras el Baal cananeo lucha contra el caos para imponer orden, el Dios de la Biblia simplemente habla y el caos obedece. Génesis 1 no describe una guerra cósmica, describe una palabra y una respuesta, un padre que ordena y una creación que se inclina.
Cuando un israelita decía a Baal, había aceptado, sin notarlo, un universo de lucha. Cuando decía Yahvé, vivía un universo de pacto. Aquí viene el detalle que casi ningún púlpito explica con la precisión necesaria. Baal no llegó a Israel por invasión militar. No fue impuesto por un imperio extranjero. Llegó por la puerta más vulnerable que existe, el miedo a no tener cosecha. Israel salió del desierto sin saber arar la tierra. 40 años comiendo maná. Y al cruzar el Jordán, los hombres miraron a sus vecinos cananeos con sus campos verdes, sus rebaños gordos, sus mesas llenas. Y los cananeos les dijeron una frase que parece inocente y es devastadora. Es Baal quien manda la lluvia. Si quieres prosperar en esta tierra, tienes que respetar las costumbres del lugar. El padre israelita no abandonó a Yahvé de un día para otro. Abrió una rendija, una sola. Encendió un incienso pequeño en una colina alta, por si acaso. Permitió que su esposa extranjera trajera a casa una pequeña figura doméstica, un terafim, porque era un recuerdo de su madre. La trampa más sutil del Antiguo Testamento ocurría una generación después. Los hijos ya no veían diferencia entre Yahvé y Baal. Para ellos eran dos nombres de la misma fuerza divina. Lo importante era la cosecha. El cómo se obtenía era detalle secundario. Eso tiene un nombre bíblico exacto. El profeta Oseas no usó eufemismos. Lo llamó prostitución espiritual. Una esposa entregada a otro hombre en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso. Sí, ocurrió. Sí, descendió fuego. Sí, los 450 profetas de Baal fueron ejecutados en el torrente de Quizón. Sí, Elías humilló a esos sacerdotes recordándoles que su Dios podía estar dormido, ocupado o ausente, mientras ellos se cortaban con cuchillos durante mediodía sin recibir respuesta. Pero óyeme bien, ese día no fue una victoria total. Pocos años después, los altares de Baal se multiplicaron de nuevo en cada colina de Israel. Acab seguía en el trono. Jezabel seguía gobernando. ¿Por qué? Porque las potestades espirituales no se derrotan con un evento. Se derrotan con generaciones de obediencia continua. Y el corazón de un padre que tiene miedo a la pobreza vuelve una y otra vez a buscar al Señor que promete cosecha. Aunque ese Señor le cobre a sus hijos, y antes incluso del Carmelo, mucho antes de que existiera la monarquía israelita, este demonio ya había hecho una incursión que pocos comentaristas estudian con atención. Está registrada en Números 25. Israel acampaba en las llanuras de Moab, a punto de cruzar el Jordán. Y ahí ocurrió algo que parece menor en la lectura rápida y resultó ser el modelo perfecto de toda la estrategia futura. Las mujeres moabitas y madianitas no atacaron al ejército. Hicieron algo más sofisticado. Se acercaron a los hombres de Israel ofreciéndoles compartir banquetes, comer juntos, conversar. Y de los banquetes pasaron a los lechos, y de los lechos pasaron a los altares de Baal Peor, un Baal local de aquella montaña. El texto bíblico es brutalmente directo en esto. Israel se postró ante Baal Peor. 24,000 hombres murieron en la plaga que siguió, no por una batalla, por un seductor pacto comercial espiritual disfrazado de hospitalidad. Esa fue la primera derrota interna del pueblo escogido en su propia historia, y ocurrió antes de poseer la tierra prometida. Memoriza este patrón. Banquete primero, conversación amistosa después, cama después, altar al final. 4 pasos que 3,000 años más tarde siguen siendo los mismos 4 pasos. La única diferencia es que hoy el banquete es una serie en streaming. La conversación es un algoritmo. La cama es una pantalla privada. Y el altar es un saldo bancario que se volvió señor. Eso no terminó hace 3,000 años. Eso está pasando esta semana, en tu calle, quizás en tu escritorio.
El espíritu que un cananeo llamaba Baal opera hoy con 3 rostros que vas a reconocer al instante. El primer rostro es el predicador de prosperidad, el que vende aceite ungido, pañuelos consagrados, semillas financieras a cambio de depósitos bancarios, prometiendo cosecha del 30 por 1, del 60, del 100. Ese rostro es el más visible y el más fácil de identificar. Cualquier creyente con discernimiento mínimo lo descarta. El segundo rostro es el más peligroso porque es invisible. Es el trabajo legítimo que se convirtió en señor. La carrera que dejó de ser provisión para volverse identidad. El correo electrónico que dominó las cenas familiares. Las reuniones que aplastaron el descanso del sábado. El saldo bancario que determina el humor de la casa. Es el padre que puede recitar todas las metas trimestrales del último año, pero no recuerda el último libro que leyó con su hijo. El tercer rostro es el que opera en el corazón de la mujer ambiciosa que abandonó la maternidad porque la cultura le dijo que un embarazo arruina la carrera. Y 20 años después, en el silencio de una casa demasiado limpia, descubre que nadie le advirtió que la carrera también puede arruinar el alma. Conozco hombres que llevan 2 décadas diciendo, lo hago por mis hijos, mientras sus hijos crecieron solos, frente a pantallas, con corazones cada vez más vacíos. Conozco mujeres que construyeron currículums brillantes y un día, sentadas frente a un café, dejan caer la pregunta que les late en la noche. ¿Para qué fue todo esto si nadie me espera en casa? Eso es Baal, sin cuernos visibles, con planillas y con notificaciones, con aspiraciones legítimas que se volvieron tiranas. Antes de llegar al segundo demonio, conviene rescatar una historia casi olvidada que está enterrada en el libro de los jueces. Porque el patrón de derrota no era inevitable. Hubo hombres que se levantaron antes de Elías, y uno de ellos cambió el rumbo de toda una generación con una decisión que parecía suicida. Su nombre era Gedeón. Vivía en Ofra, un pequeño pueblo de la tribu de Manasés. Era el menor de su casa. Trillaba trigo escondido en un lagar para que los madianitas que ocupaban la tierra no le robaran la cosecha. Imagínate la escena. Un hombre adulto, miedoso, escondiéndose en un agujero para conservar comida que era suya por derecho. El ángel del Señor se le apareció con una frase que pareció burlona. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón, escondido en el lagar, debió haber pensado que la divinidad se equivocaba de hombre. Pero Dios no se equivoca de hombre. Dios habla a quien será, no a quien aparenta ser en ese momento. La primera misión que le ordenó es la que casi nunca se predica. Antes de pelear contra los madianitas, antes de juntar el ejército, antes incluso de la prueba del vellón, Dios ordenó a Gedeón hacer una sola cosa: derribar el altar de Baal que su propio padre tenía en el patio de la casa, y cortar la imagen de acera que estaba al lado. Gedeón obedeció de noche, llevó a 10 siervos, derribaron el altar de Baal, cortaron el poste de acera, construyeron en el mismo lugar un altar al Dios verdadero, y con la madera del acera incortada ofrecieron sacrificio. Cuando los hombres del pueblo descubrieron al amanecer lo que había ocurrido, querían matar a Gedeón. La presión social era brutal. ¿Cómo se atreve este joven a tocar lo que sus padres y abuelos respetaron? El propio padre de Gedeón salió en su defensa con una respuesta que merece ser citada palabra por palabra. Si Baal es Dios, que él se defienda solo, que él pelee con quien derribó su altar. Esa frase es teología pura. Si tu Dios necesita que tú lo defiendas con violencia, tu Dios no es Dios. Y desde aquel día, Gedeón recibió un nuevo nombre, Jerubbaal, que Baal pelee. Graba esta lección porque puede cambiar tu casa esta misma semana. La liberación de Israel comenzó con la derrota del altar dentro de la propia casa de Gedeón.
no con el ejército, no con la estrategia militar, no con la victoria política, con la limpieza espiritual del lugar donde el Padre dormía. Y eso sigue siendo la primera ley de cualquier liberación verdadera. Los altares se derriban en casa antes de que se derriben en cualquier otro lugar. Si tú estás esperando que tu pastor, que tu líder, que tu denominación, que tu gobierno limpie los altares por ti, vas a esperar para siempre. La limpieza empieza donde tú duermes, donde tú comes, donde tú educas a tus hijos. Si Gedeón pudo derribar el altar de su propio padre, tú puedes derribar el algoritmo que está consumiendo tu mente. Si esta enseñanza te incomodó hasta aquí, esa incomodidad es información. Es el Espíritu Santo tocando una puerta que llevaba años cerrada. Mira tu agenda real, no la que cuentas a otros. ¿Cuántas horas le diste a Baal esta semana sin saber que se llamaba Baal? ¿Cuándo fue la última vez que rechazaste una oportunidad económica porque chocaba con un principio bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que un proyecto laboral se dio ante un compromiso familiar? Si no tienes una respuesta inmediata, ya tienes la respuesta. Antes de pasar al segundo demonio, hay un detalle teológico que necesitas grabar. En Éxodo 34, Dios revela uno de sus nombres más controvertidos a Moisés. El texto dice, literalmente, que Yahvé es un Dios celoso. La palabra hebrea es caná, y los teólogos modernos incómodos con el adjetivo intentan suavizarla traduciéndola como apasionado o exclusivo. Pero el hebreo no se deja suavizar. Significa exactamente lo que parece. Un esposo que reclama exclusividad total. Un padre que no acepta competidor. Y entiende por qué este detalle importa. Cuando un cristiano permite que Baal entre apenas un poco, solo un compromiso laboral de domingo, solo una preferencia financiera por encima de la fe, solo una transacción ética turbia, no está cometiendo una falta menor. Está activando los celos del esposo divino. Es exactamente la misma reacción que tendría un marido fiel al descubrir que su esposa abrió la puerta a otro hombre, solo para conversar. El daño no está en la cantidad, está en la apertura misma. Eso explica por qué los profetas, al hablar de la idolatría, usaban un vocabulario tan cargado emocionalmente. No estaban exagerando, estaban traduciendo correctamente el dolor del padre traicionado. Y todavía estamos en el primer demonio. Mientras Baal te cobraba el tiempo, otra hambre crecía en silencio. Una hambre que ningún corazón humano debería haber conocido jamás. Los escribas judíos, al copiar las escrituras, sentían tanto repudio por este demonio que tomaron sus consonantes, MLK, que también significan rey, y las combinaron con las vocales de la palabra Boshet, que significa vergüenza. El resultado fue un nombre impronunciable, Moloch, el rey vergonzoso, el rey de la vergüenza. Esa decisión escribal no fue simbólica, fue espiritual. Los rabinos creían que pronunciar el nombre real podía atraer la atención del demonio. Por eso lo deformaron al copiarlo, para que viniera ya neutralizado, ya marcado con el sello de la vergüenza eterna. Y aquí ocurre la primera reversión de este bloque, la que la mayoría de los predicadores nunca explica. Durante siglos, los críticos académicos sostuvieron que los sacrificios infantiles de Moloch eran exageraciones hebreas para difamar a los pueblos vecinos. Decían que ningún pueblo civilizado había llegado a quemar a sus propios hijos, que la Biblia mentía, hasta que llegó Cartago. En las afueras de la antigua Cartago, en el actual Túnez, los arqueólogos hallaron un terreno conocido como Tofet, la misma palabra hebrea que aparece en Jeremías para describir el lugar de sacrificios en el valle de Hinnom. Las primeras excavaciones se hicieron en los años 20, pero los estudios sistemáticos modernos vinieron de la American Schools of Oriental Research,
dirigidos por Lawrence Steiger, de Harvard, entre 1975 y 1980. Lo que el equipo de Steiger analizó, junto con la antropóloga Patricia Smith, fue un conjunto de 334 urnas funerarias. Cada una contenía huesos calcinados, y la estimación de edad mediante desarrollo dental y óseo confirmó lo impensable. Bebés recién nacidos, niños menores de 5 años. Algunos eran fetos a término, otros tenían apenas semanas de vida. Junto a las urnas había estelas grabadas con Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Hey, sweetie, your mother showed me this Carvana thing for selling the car. I'm going to give it a try. Wish me luck. Me again. I put in the license plate. It gave me an offer. Unbelievable. Okay, I accepted the offer. They're picking it up Tuesday from the driveway. I haven't even left my chair. It's done. The car's gone. I'm holding a check. Anyway, Carvana, give it a whirl. Love ya. So good, you'll want to leave a voicemail about it. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. dedicatorias en lengua púnica. A Tanit y a Baal Jamón, mi señor, dediqué a mi hijo varón, en cumplimiento de la promesa hecha en el día de la angustia. Los padres no eran forzados. Los padres pagaban voluntariamente. La lógica era escalofriante en su simplicidad. Si entrego al primogénito, los dioses me darán 7 hijos más. Si entrego al niño débil, los dioses bendecirán mi cosecha. Y los huesos calcinados que aparecen en ese cementerio cubren un período de 600 años, desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo II. Generación tras generación. Padres que habían sido sacrificados por su abuelo, ahora sacrificaban a su nieto, hasta que los romanos conquistaron Cartago en el año 146 a.C. y arrasaron el Tofet con tal violencia que, conocidos por su tolerancia hacia las religiones extranjeras, hicieron una excepción brutal con esta. Aquel culto les pareció demasiado, y este mismo demonio cruzó el Mediterráneo y se instaló en Israel. Al sur de Jerusalén, justo debajo del monte Sión, hay un valle estrecho. Hoy es un parque arqueológico tranquilo, olivos entre las rocas, pájaros en las ramas. Pero hace casi 3000 años, ese valle fue el lugar más oscuro de toda la tierra prometida. Se llamaba Ge-Hinnom, el Valle de Hinnom. Detente conmigo en este detalle, porque pocas veces escucharás esto en una iglesia. Cuando Jesús habló del infierno en los evangelios, usó la palabra Gehenna. Esa palabra no era una metáfora inventada, era la transliteración griega de Ge-Hinnom. Y todo judío que lo escuchaba sabía exactamente a qué lugar geográfico se refería. Era el valle donde sus propios antepasados habían quemado a sus propios hijos. Cristo, al elegir esa palabra, estaba diciendo a sus oyentes: el infierno es exactamente como ese valle, fuego que no se apaga, humo que no termina, y el llanto que se ahoga en tambores que ya no se pueden silenciar. Sobre ese altar del valle, 2 reyes descendientes directos del rey David, Acaz y Manasés, ofrecieron a sus propios hijos. La escritura usa una expresión sin eufemismo: hicieron pasar a sus hijos por el fuego. Detente conmigo en Acaz por un instante, porque su caso revela algo que la mayoría de los predicadores resume en una frase y debe ocupar 3 minutos. Acaz fue rey de Judá durante un período de presión política asombrosa. Asiria, el imperio más cruel de su tiempo, avanzaba desde el norte. Acaz tenía pánico, y en lugar de buscar al Dios de su antepasado David, buscó alianzas con los pueblos vecinos.
Una de esas alianzas implicaba adoptar prácticas religiosas paganas como gesto diplomático. Sacrificar al hijo era, simultáneamente, demostrar lealtad ritual al patrón asirio y obtener favor de las divinidades locales. Acaz cambió su miedo geopolítico por la sangre de su propio descendiente. Esa transacción tiene un nombre técnico en el lenguaje espiritual: idolatría política, y existe hoy, en formas distintas, cada vez que un líder cristiano negocia silencio sobre un mandamiento bíblico para obtener acceso a poder. Imagina al rey, vestido con manto real, subiendo los escalones del Tofet. En sus brazos, el niño que jugaba con él en los jardines del palacio apenas días antes. El sonido de los tambores tan brutal que el llanto del bebé se ahoga completamente. Esa era la función exacta del tambor: borrar el grito. Que la conciencia del padre no fuera atravesada por el último sonido humano de aquel pequeño cuerpo. Después, el padre baja los escalones, vuelve al palacio, cena, duerme, y al día siguiente gobierna el reino prometido a la descendencia de David como si nada hubiera pasado. ¿Cómo es posible llegar a eso? La respuesta está en cómo Moloch trabaja, y este es el punto más práctico y más doloroso de toda la enseñanza. Si entiendes esto, entiendes la mitad de la guerra espiritual que se libra hoy en cada hogar moderno. Moloch no aparece de un día para otro pidiendo a tu hijo. Moloch construye un puente, peldaño por peldaño, durante años. En cada peldaño, lo que pide parece pequeño, razonable, justificable, hasta que un día el padre se descubre subiendo los escalones del altar con su propia sangre en los brazos, y ya no recuerda cuándo perdió el control de su vida. El primer peldaño es el miedo, miedo a la pobreza, miedo a no ser suficiente, miedo a que los hijos sufran lo que el padre sufrió. Ese miedo no aparece solo, es regado por 1000 voces alrededor: la cultura, los anuncios, las redes sociales que muestran vidas perfectas y producen comparación constante. Una vez plantado, el miedo busca soluciones desesperadas. El segundo peldaño es la promesa. Si me das esto, yo te daré aquello. Y una promesa de seguridad, de ascenso, de estabilidad. Se presenta como acuerdo razonable. Solo serán unos años intensos, después descansaremos. Pero los años intensos nunca terminan. La meta se mueve cada vez que se alcanza. Eso también es parte del diseño. El tercer peldaño es la pequeña entrega. 1 hora del día, un domingo perdido, una conversación pospuesta, un beso de buenas noches que no ocurrió porque el padre llegó tarde. Un cumpleaños donde apareció solo en el último momento, agotado, mirando el reloj. El cuarto peldaño es la normalización. Ya no duele. Mi hijo está bien. Él entiende. Él sabe que su papá trabaja por él. Mientras tanto, el niño aprende en silencio que él no es la prioridad, que hay siempre algo más urgente que su corazón. Y ese aprendizaje del niño se convertirá 20 años después en el patrón con el que él tratará a sus propios hijos. El quinto peldaño es el vacío, el día en que el hijo crece, se va, y el padre se queda con el dinero, con la casa, con el éxito, pero sin el hijo, y entonces es demasiado tarde. Llora en una casa grande, con un coche caro en el garaje, con un alma vacía que ningún logro logra llenar. Moloch cobra al final, siempre al final, cuando ya no se puede revertir. La primera es la que todo el mundo identifica: el aborto, el matrimonio que cancela al hijo no planeado porque no es el momento, como si los hijos vinieran con calendario. La cultura que enseña a las jóvenes que un embarazo arruina la carrera. La sociedad que celebra como derecho lo que las generaciones anteriores lloraban como tragedia. La segunda es la que pocos predicadores se atreven a tocar: la entrega educativa. Padres que delegan a sus hijos, desde los 2 años,
a sistemas escolares que muchas veces les enseñan que sus padres son ignorantes, que la fe es superstición, que la autoridad paterna debe cuestionarse y que su identidad sexual es ambigua. Los padres se entregan voluntariamente sin examinar lo que más aman. La tercera es la más invisible, la entrega digital. Padres que ponen un teléfono en las manos de un niño de 8 años, sin filtros, sin supervisión, sin saber lo que aquel pequeño cerebro consume durante 6, 7, 8 horas al día, y 10 años después no entienden por qué su hijo adolescente no responde a los valores familiares. La explicación es simple. El hijo fue criado por una pantalla, y la pantalla tenía otro padre, otro maestro, otro sacerdote. No vine a condenar a nadie, vine a nombrar al enemigo. Porque el demonio que devoró a los hijos de Acaz y Manasés está hoy infiltrado en clínicas, en oficinas, en aulas, en redes sociales, vestido con palabras nuevas, con argumentos modernos, con justificaciones académicas. Pero detrás del disfraz sigue siendo el mismo. Si tú escuchas esto y has pasado por algo así, no termines este vídeo sin recordar una cosa. La sangre de Cristo es más poderosa que la sangre de cualquier sacrificio. El perdón existe, la restauración existe, el abrazo del Padre Celestial está abierto para quien venga arrepentido. Si en este punto del vídeo Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. estás siendo tocado, escribe en los comentarios la palabra libertad. Voy a leer cada comentario y a orar personalmente por cada uno, pero prepárate, porque el tercer demonio es el que más profundamente penetró en Israel, el que vivió dentro del propio templo, el que hoy tiene más adoradores que los otros dos juntos. Mientras Moloch escandalizaba con violencia, esta diosa seducía con belleza, y por eso fue ella, no los otros dos, quien penetró más profundamente en la vida cotidiana de Israel. Asera, conocida también como Astoret y como Astarte en otras culturas vecinas, aparece en la mitología cananea como la consorte de El, el Dios supremo, y madre de 70 hijos divinos. Sus templos no se parecían a los del toro de bronce. No había altares de fuego, no había gritos de niños, no había cuchillos. Lo que había era algo más sutil y para muchos más atractivo. Bosques sagrados, árboles plantados en círculos, estatuas femeninas talladas en madera, llamadas en hebreo Aserim, sacerdotisas consagradas, llamadas Kedeshot, y rituales sexuales realizados como acto religioso. Antes de continuar, hay que volver al origen exacto de cómo este demonio entró en Israel. Y la respuesta hiere, porque no fue por culpa de un rey malvado o un profeta apóstata. Fue por culpa del rey más sabio de toda la historia bíblica. El primer libro de los Reyes, capítulo 11, registra la caída espiritual de Salomón con una claridad brutal. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, egipcias, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, y entre todas esas alianzas matrimoniales llegaron al palacio sus dioses domésticos, y Salomón, el hombre que construyó el templo, el hombre que pidió sabiduría a Dios, el autor de Proverbios, terminó construyendo lugares altos para Astoret de los sidonios y para Milcom de los amonitas, en las propias colinas vecinas a Jerusalén. Esos lugares altos quedaron de pie casi 400 años. Generación tras generación de israelitas vio aquellos santuarios alternativos como parte normal del paisaje, hasta que el rey Josías finalmente los profanó. Y la pregunta dolorosa que la Escritura deja flotando es esta: si el hombre más sabio del Antiguo Testamento cayó en la trampa de mezclar adoraciones por causa de la mujer que amaba,
¿Qué te hace pensar a ti que estás inmune? La primera trampa de esta diosa era exactamente esa. Ausencia de sangre visible, sin niños quemados, sin gritos, sin cuchillos ceremoniales. Por eso muchos israelitas consideraban este culto inofensivo. Es solo un poste de madera, es solo un símbolo cultural, no le hace daño a nadie. Las tablillas descifradas en Ras Shamra a lo largo de las décadas de 1930 y 40 describen su teología con detalles inquietantes. Asera prometía a quien la adorara fertilidad para los campos, fertilidad para los animales y fertilidad para el cuerpo humano. El precio era simple. Los hombres entregaban sus cuerpos a las prostitutas sagradas. Las mujeres entregaban su pudor a los desconocidos que llegaban al templo. Detente conmigo en este detalle teológico, porque revela algo enorme. Cada cultura del antiguo Oriente Próximo tenía dioses parejas, marido y esposa, macho y hembra. Esa estructura era universal. Egipto tenía a Isis y Osiris. Mesopotamia tenía a Marduk y Sarpanitum. Cananeos tenían a El y a Sera. Y la lógica era simple. Para que el universo produjera vida, se necesitaba unión sexual divina. La fertilidad era cosa de pareja. Israel, por revelación, conocía a un Dios sin consorte. Yahvé crea solo. Habla y aparece la luz. Habla y aparecen las aguas. Habla y aparece el hombre. No necesita una diosa para producir vida, porque la vida sale de su palabra. Esa diferencia parece técnica, pero en realidad es la fractura más profunda entre la cosmovisión bíblica y todas las religiones paganas. Un Dios soberano por palabra contra una pareja divina dependiente del rito sexual. Por eso, cuando Israel introdujo a Asera dentro del templo, no estaba simplemente añadiendo un ídolo más. Estaba reescribiendo la teología original. Estaba diciendo, sin notarlo, Yahvé también necesita ayuda. Yahvé también es como los otros dioses. Y esa reescritura era exactamente lo que el demonio necesitaba para legitimar todo el resto. Las Kedeshot no eran prostitutas comunes, eran sacerdotisas con estatus social. Vivían en dependencias del templo, recibían enseñanza religiosa, aprendían rituales específicos y participaban durante todo el año en ceremonias donde su cuerpo se consideraba un altar móvil, donde la divinidad descendía durante el acto sexual. Los hombres que iban a esos templos no se sentían pecadores, se sentían devotos, llevaban incienso, ofrendas de plata, cordones rojos atados a la muñeca como marca ritual, y dejaban una donación al templo después del acto, como si hubieran cumplido un deber sagrado. Todo esto ocurría a pocos pasos del templo de Jerusalén. Pueblos enteros tenían sus aserim plantados en colinas cercanas. Familias enteras consideraban normal subir a esas colinas durante las festividades para participar. El segundo libro de los Reyes registra un detalle escalofriante que casi nunca se explica con la profundidad necesaria. Durante el reinado de Manasés, hijo del piadoso Ezequías y nieto de Acaz, una imagen tallada de Asera fue colocada dentro del propio templo de Jerusalén. Detente en lo que esto significa. La casa construida por Salomón, dedicada al Dios de los cielos, con los querubines de oro extendiendo las alas sobre el propiciatorio, con las paredes revestidas de cedro perfumado, con las columnas de bronce llamadas Jaquín y Boaz. Esa casa fue convertida en un templo mixto, con un poste de Asera plantado entre las columnas, con prostitutas sagradas viviendo en habitaciones anexas, con incienso quemándose para Baal en los atrios y con el sumo sacerdote oficiando los sacrificios mientras, a pocos metros de distancia, las ceremonias paganas continuaban a cualquier hora del día. Manasés reinó 55 años, el reinado más largo de toda la dinastía davídica,
y fue el reinado más oscuro. Una generación entera nació y creció pensando que aquella mezcla era normal, que el verdadero judaísmo era exactamente eso, que los profetas que protestaban eran fanáticos, intolerantes, atrasados, incapaces de adaptarse a los tiempos modernos. Cuando un profeta levantaba la voz, Manasés mandaba ejecutarlo. La tradición judía, recogida en textos posteriores y referenciada en la carta a los hebreos, dice que el profeta Isaías fue aserrado en dos durante este reinado, cortado por la mitad con una sierra de madera, por anunciar que el juicio se acercaba. El sonido de un profeta de Dios siendo cortado lentamente con una sierra. Mientras a pocas calles dentro del templo, las prostitutas sagradas atendían a sus devotos como si todo fuera normal. Esa era la nueva Israel, la nación que se llamaba a sí misma pueblo escogido, mientras escupía sobre el rostro del Dios que la había liberado de Egipto. Este demonio operaba y opera con una sofisticación que necesitas entender. Trabajaba en dos frentes simultáneos, uno por cada género. A las mujeres les ofrecía empoderamiento sexual. Les decía que el cuerpo era poder, que la fertilidad era libertad, que entregarse al desconocido en el templo era acto sagrado, ritual que las elevaba al nivel de la diosa. Las que se resistían eran tratadas como atrasadas, oprimidas por la moral antigua, esclavas del pacto monogámico. Las que se entregaban recibían admiración, posición religiosa, riqueza. A los hombres les ofrecía deseo legitimado. Les decía que la lujuria era adoración, que ir al templo y acostarse con una kedeshá no era pecado sino devoción, que cuanto más se entregaran al placer, más bendiciones traerían a sus tierras y a sus rebaños, y volvían a casa, miraban a sus esposas a los ojos y no sentían culpa, porque no era adulterio, era ritual, era religión, era tradición ancestral. Cada matrimonio moría lentamente por dos lados a la vez, cada uno persiguiendo su versión de adoración. Y los hijos crecían entre padres ausentes, madres distraídas y un altar pagano en cada esquina del país. Aprendían, sin que nadie se lo dijera con palabras, que el matrimonio era una formalidad social, no un pacto santo. Cuando llegó la invasión babilónica en el año 586 a.C., los soldados de Nabucodonosor entraron en una Jerusalén ya muerta por dentro. La ciudad no se rindió por ser militarmente débil. Se rindió porque ya había sido conquistada espiritualmente 200 años antes por una diosa con cabello largo y promesas dulces. El templo fue saqueado. Los vasos sagrados fueron llevados a Babilonia. Las columnas de bronce fueron fundidas. El arca del pacto desapareció para siempre de la historia humana. Y los habitantes fueron llevados al exilio en cadenas, llorando junto a los ríos de Babilonia, recordando demasiado tarde lo que habían perdido. Esta diosa no necesita templos hoy. Tiene pantallas. Tiene 8 horas diarias de exposición en cada bolsillo. Tiene acceso a tu casa, a tu cama, a la habitación de tu hijo adolescente sin que tú abras la puerta. Está en cada plataforma que monetiza la sensualidad, en cada algoritmo que premia la piel desnuda y castiga la modestia, en cada canción que enseña a las niñas a vender lo que es sagrado, en cada serie que retrata la fidelidad como aburrimiento y la promiscuidad como evolución personal. Está en la industria pornográfica que mueve más dinero que todos los deportes profesionales del planeta sumados. Está en los videojuegos que sexualizan a personajes femeninos para audiencias de niños. Está en las aplicaciones de citas que convierten el cuerpo humano en producto de catálogo, deslizable, descartable, intercambiable. Está en la cultura del hookup
que enseña a los jóvenes que el sexo es deporte, no pacto. Cada vez que un niño desliza el dedo en una pantalla y aparece una imagen sensual, esta diosa avanza un paso. Cada vez que una adolescente publica una foto buscando validación masiva, esta diosa la abraza un poco más. Cada vez que un padre de familia mira en secreto contenido que no debería, esta diosa ya está sentada en la cabecera de su cama. Y aquí viene la pregunta más dura de toda esta enseñanza. Si Manasés colocó una imagen de Asera dentro del templo de Jerusalén, ¿qué imágenes has colocado tú dentro del templo de tu propio cuerpo? Porque el apóstol Pablo dijo, con palabras claras, que el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. ¿Qué entra a tu templo todos los días? ¿Qué consume tu mente antes de dormir? ¿Qué alimenta tus ojos cuando crees que nadie te ve? Hubo un rey en Judá llamado Josías. Solo tenía 8 años cuando subió al trono, y cuando llegó a la juventud, mandó traer el libro de la ley que había sido olvidado en una bodega del templo. Cuando se lo leyeron, rasgó sus vestiduras, lloró. Y entonces hizo algo que cambió la historia. Sacó del templo todos los objetos hechos para Asera, los quemó en el valle del Cedrón, esparció el polvo sobre las tumbas del pueblo común como señal de profanación máxima. Derribó las casas de las prostitutas sagradas que estaban dentro del templo. Profanó el Tofet en el valle de Hinnom para que ningún padre volviera a ofrecer a su hijo. Cortó las imágenes de Baal y rompió con sus propias manos reales los aserim plantados en cada colina del reino. Josías hizo en pocos años lo que 4 generaciones de reyes anteriores no habían tenido el valor de hacer. ¿Y tú? ¿Vas a ser un Manasés que tolera, que normaliza, que mira para otro lado? ¿O vas a ser un Josías que rasga, que limpia, que reconstruye? Esa decisión la tomarás esta semana, no el próximo mes. Esta semana. Porque cada día que pasa los altares se hacen más fuertes y cada día que pasa la limpieza es más dolorosa. Detente conmigo, porque lo que voy a explicarte ahora es lo que conecta todo este vídeo y vuelve esta enseñanza absolutamente urgente. Estos 3 demonios no operaban por separado, operaban en alianza. 3 rostros de una sola estrategia, 3 puertas de un solo palacio, una trinidad invertida. Parodia oscura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que durante siglos sedujo a un pueblo entero y lo destruyó por dentro. La secuencia siempre era la misma y sigue siendo la misma, por eso necesitas memorizarla. Baal entraba primero, llegaba con la promesa de prosperidad. Trabaja para mí y yo te daré cosechas, ganado, riqueza. El padre abría la puerta, solo un poco, apenas para mejorar la situación, y con esa apertura su atención se desplazaba. Su mente comenzaba a vivir en hojas de cálculo, en metas, en posesiones acumulables. Su corazón se volvía de piedra sin que él lo notara. Asera entraba después, llegaba con los placeres, con las distracciones, con los ojos puestos en lo que no era propio. Ya que trabajas tanto, mereces algo de placer. Ya que prosperas, mereces consumir. Ya que sufres, mereces escapes. La casa se llenaba de imágenes, de altares pequeños, de costumbres que antes habrían sido impensables. La mente del hombre se llenaba de pantallas. La mente de la mujer se llenaba de comparaciones. Los hijos crecían viendo a sus padres habitar el mismo techo sin habitar la misma alma. Y al final, cuando el padre y la madre estaban exhaustos por la búsqueda del primero y distraídos por la seducción de la segunda, llegaba el tercero. Silencioso, paciente, y se llevaba a los hijos. No siempre con fuego literal, a veces con ausencia, a veces con descuido. A veces con una decisión tomada en una clínica, a veces con un divorcio que destrozó el alma de un niño.
a veces con una pantalla que reemplazó al padre durante toda la infancia, a veces con un sistema escolar que enseñó al hijo a despreciar todo lo que sus padres creían. Esa fue la receta exacta que destruyó a Israel. Y esa es la receta que está destruyendo familias enteras en este momento, en cada continente. Quizás está operando ahora mismo en la casa de tu hermana, en el matrimonio de tu mejor amigo, en el corazón de tu hijo adolescente que te mira con ojos que ya no reconoces. Y mientras escuchas esto, hay un detalle que el Nuevo Testamento confirma de manera escalofriante. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió la visión de Apocalipsis. En el capítulo 2, cuando el Cristo resucitado escribe a las 7 iglesias del Asia Menor, 2 de esas cartas mencionan por su nombre exacto los espíritus de esta Trinidad invertida. A la iglesia de Pérgamo, Cristo le advierte sobre la doctrina de Balaam, el mismo profeta que enseñó a las mujeres moabitas el truco del banquete y los lechos en Números 25. A la iglesia de Tiatira, Cristo le advierte sobre una mujer simbólica que llamó Jezabel, el mismo nombre de la reina que importó el culto a Baal y a Asera al palacio del rey Acab. Cristo, al final del Nuevo Testamento, sigue nombrando a estos demonios por su nombre. No los considera mitología arcaica, no los considera símbolos vencidos, los identifica como amenaza presente, 2000 años después, dentro de iglesias reales. Si Cristo los nombra como amenaza activa para sus iglesias del primer siglo, ¿por qué tu generación tendría que estar inmune? El profeta Jeremías, llorando sobre las ruinas humeantes de Jerusalén, escribió palabras que han atravesado los siglos. El veredicto de Dios sobre aquel pueblo no fue político, no fue militar, no fue económico, fue espiritual. Israel cambió la fuente de agua viva por cisternas rotas, cambió al padre que abraza por padres que devoran, y ese mismo veredicto suena hoy, en este video, en este momento, en tu casa, en tu corazón. La voz del profeta nunca ha dejado de sonar. Lo que ocurre es que en el ruido de los tambores del tercero, en los cantos sensuales de la segunda, en los pregones de venta del primero, casi nadie la escucha. Pero tú ahora la estás escuchando. Y eso no es accidente. Eso es misericordia. Antes del cierre, no te dejo solamente con información. Te dejo con una guía concreta, porque la información sin acción es solo entretenimiento religioso. Y este vídeo no fue grabado para entretenerte. Hay 3 altares en cada casa moderna que reproducen la Trinidad invertida que destruyó a Israel. No los digo en orden de importancia, los digo en orden de visibilidad. El primer altar es el del tiempo. ¿Dónde están las primeras 2 horas de tu día y las últimas 2 horas de tu noche? Si las primeras y las últimas están dedicadas a una pantalla, a un correo del trabajo, a un algoritmo que te alimenta dopamina, ese es tu altar de Baal. Ese es el lugar donde sacrificas lo más valioso que posees, que es tu atención, al Señor que te promete prosperidad, validación o escape. Cambia las primeras 2 y las últimas 2. Solo eso. Empieza así. La diferencia en 30 días será visible. El segundo altar es el del cuerpo. ¿Qué entra a tus ojos en la oscuridad cuando crees que nadie te ve? ¿Qué publicaciones sigues? ¿Qué cuentas guardas? ¿Qué historial te avergüenza si fuera leído en voz alta delante de tu esposa, de tu pastor, de tu hija adolescente? Ese es tu altar de acera. Ese poste oculto plantado dentro del templo de tu propio cuerpo. Borra, bloquea, confiesa, pide ayuda. La limpieza no es vergonzosa, la permanencia en lo sucio sí lo es. El tercer altar es el de tus hijos, y este es el más doloroso porque exige enfrentar lo que ya entregaste.
¿Cuántas horas de pantalla diarias tiene tu hijo? ¿Sabes con quién habla en línea? ¿Sabes qué juegos descarga? ¿Sabes qué creadores admira? Si la respuesta es no, ese es tu altar de Moloc. Ese es el lugar donde estás haciendo pasar a tu hijo por el fuego sin notarlo. Recupera la conversación, recupera la cena familiar, recupera el espacio físico compartido. Tu hijo no necesita un padre perfecto, necesita un padre presente. Si tu casa heredó altares de tus padres, de tus abuelos, de tu línea sanguínea entera, hay una oración bíblica que el rey Daniel hizo en Babilonia y que sigue siendo modelo perfecto para esta hora. Daniel no dijo, yo no pequé. Daniel asumió, en primera persona del plural, los pecados de su pueblo y los confesó delante de Dios. Hemos pecado, hemos hecho injusticia. Esa oración rompe lo que muchos cristianos llaman vínculos generacionales. Cuando tú, como sacerdote de tu propia familia, porque cada padre creyente es sacerdote de su casa, confiesas las idolatrías heredadas y las renuncias en el nombre de Cristo, estás cerrando una puerta que tus padres dejaron abierta sin saber. Si tu padre adoró a Baal de la prosperidad y tú heredaste la ansiedad financiera, renuncia. Si tu abuelo vivió bajo Asera de la lujuria y tú heredaste el ojo descontrolado, renuncia. Si tu casa lloró hijos perdidos en clínicas, en escuelas, en pantallas, y tú quieres que termine contigo, renuncia. La sangre del pacto del Cordero es más fuerte que cualquier sangre derramada en altares paganos por tus antepasados. Pero esa sangre se aplica donde hay confesión específica. No basta decir perdón por todo. Hay que nombrar, por nombre, cada altar. Antes de cerrar, deja que te describa 3 escenas reales. No son inventos, no son parábolas dramatizadas. Son patrones que cualquier pastor con 20 años de ministerio ha visto repetirse cientos de veces. Los nombres cambian, la estrategia demoníaca no. Primera escena. Hombre de 47 años, director financiero de una empresa mediana. Llega al consejero pastoral porque su esposa lo amenazó con divorciarse. Cuando se sienta, lo primero que dice es, no entiendo qué pasó. Yo trabajé toda mi vida para darles a mi familia lo que mis padres no me dieron a mí. Y mientras habla, su teléfono vibra 7 veces. 7. En 10 minutos de conversación. Notificaciones del banco, correos del jefe, mensajes del equipo. El consejero le pide que ponga el teléfono boca abajo. El hombre titubea. Es que necesito estar disponible. Esa frase, exactamente esa frase, fue lo que sus hijos escucharon durante 20 años cuando pedían su atención. Está disponible para todo el mundo, menos para los que llevan su sangre. Eso es Baal con corbata. Segunda escena. Mujer de 34 años, casada hace 9. Llora en la consejería porque descubrió que su marido lleva 7 años consumiendo material pornográfico 3 veces a la semana. La mujer pregunta entre sollozos, ¿es que yo no soy suficiente? Pero la pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de demonio convence a un hombre que ama a su esposa, que la respeta, que iría a la guerra por ella, a entregar su mente a desconocidas anónimas 3 veces por semana durante 7 años? La respuesta no es el carácter del marido, la respuesta es la diosa de la pantalla, la que entra sin que nadie le abra la puerta, la que ofrece intimidad sin pacto. Eso es Asera con conexión 4G. Tercera escena. Pareja de 52 años. Vienen juntos. Los dos lloran. Su única hija, de 18 años, se mudó a otra ciudad y dejó de contestar las llamadas. Los padres no entienden. Le dieron escuela privada, universidad pagada, un coche al cumplir los 16, vacaciones en Europa.
todo lo que ellos no tuvieron, y ahora la hija no quiere saber de ellos. La pareja repasa la memoria buscando un momento clave, una pelea fundacional, algo, y no lo encuentran. Porque el momento no existió. Lo que existió fue una ausencia constante. La hija fue criada por niñeras hasta los 6, por la escuela hasta los 12, por su teléfono hasta los 18. Cuando los padres finalmente quisieron tenerla cerca, ya no había nada que ella reconociera como hogar. Eso es Moloch moderno, sin tambores, solo silencio. Las 3 escenas terminan de la misma manera en la consejería, con un padre o una madre llorando, preguntándose cómo pudo no haberlo visto antes. Y la respuesta es siempre la misma. No lo viste antes porque el demonio se disfrazó de cosas razonables. Trabajo legítimo, privacidad legítima, libertad legítima. Y cuando notas el costo, casi siempre es tarde. Casi siempre, no siempre. Y esa diferencia es donde entra el Evangelio. En el calendario de Israel había un día al año, un solo día, en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo con la sangre de un cordero. Era el Yom Kippur, el día de la expiación, el día en que toda la nación contenía la respiración mientras un hombre llevaba sangre delante del arca para cubrir todos los pecados del pueblo. El sumo sacerdote no entraba con confianza propia. Entraba con sangre que no era suya. Y si la sangre era aceptada, salía vivo. Si no era aceptada, según la tradición rabínica, una cuerda atada a su tobillo permitía sacar el cuerpo desde fuera del velo, porque nadie más podía entrar a buscarlo. Esa era la imagen que Israel tenía cada año durante 1500 años antes de Cristo. Y entonces vino Jesús, y en una cruz fuera de Jerusalén no entró al lugar santísimo terrenal, entró al lugar santísimo celestial, no con sangre de cordero, sino con su propia sangre, y rasgó el velo. La carta a los Hebreos lo explica con precisión devastadora. Ya no necesitamos un sacerdote terrenal, ya no necesitamos un sacrificio anual. Ya no necesitamos un altar humano. Cristo, una sola vez, cubrió todo. Esto significa, en términos prácticos, que tú no estás esperando un día de expiación futuro. Tú vives después del día de la expiación definitivo. La sangre ya fue derramada, el velo ya fue rasgado, el acceso al Padre ya está abierto. Lo único que falta es que tú entres, con confesión, con renuncia, con decisión. Las 3 potestades que destruyeron a Israel no pueden resistir esa sangre. Baal pierde su poder donde Cristo es proclamado Señor del tiempo y del trabajo. Asera pierde su poder donde el cuerpo es declarado templo del Espíritu Santo. Moloch pierde su poder donde los hijos son recibidos como herencia del Señor y no como obstáculo a la prosperidad. Esa es la guerra. Esa es la victoria, y ya está disponible para ti esta noche. Israel no cayó por los babilonios, Israel cayó por estos 3. Los mismos 3 están operando hoy con nombres diferentes, vestimentas modernas, argumentos académicos, pero con la misma agenda: robar, matar y destruir. Pero la única noticia verdaderamente buena que existe en este mundo es esta. Hace 2000 años, en una cruz fuera de Jerusalén, el Hijo de Dios derrotó públicamente a estas 3 potestades, las despojó, las exhibió, las venció. A todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo, le da autoridad para cerrar las puertas, para limpiar la casa, para proteger a los hijos, para reconstruir los altares verdaderos, para ser un Josías en una generación de Manasés. ¿Qué altares vas a derribar esta semana en tu propia vida? ¿Qué imágenes vas a sacar del templo de tu cuerpo? ¿Qué pactos heredados de generaciones anteriores vas a romper?
¿Qué tiempo vas a recuperar con tus hijos antes de que sea tarde? Toma la decisión ahora. La eternidad de tu familia puede depender de la oración que hagas en los próximos 5 minutos. Si crees que esta verdad necesita ser escuchada por más hogares, deja un me gusta fuerte ahora mismo. Comenta abajo, yo derribo los altares, para que pueda orar por ti. Comparte este vídeo con 3 personas que necesitan oír esto urgentemente y suscríbete activando la campanita para no perderte la próxima enseñanza. Que el Padre que vio cada lágrima escondida y cada altar derribado en secreto te cubra a ti y a toda tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.